guztioi, baino, duzunean hasiera emango diogu eskulturari. Arratsaldeon danori, lehenengo da azken osoko bilkuraren zirriborroa ezagutzera emotea. El punto primero es dar cuenta de la aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el día 28 de enero del año en curso. Bigarrena da alkate dekreto batzuek. Dira 40 pico decretos, son como unos 40, alrededor de 40 decretos. Vais a ver que también hay varios de obras pequeñas, la chiquilla. El 26 está la adjudicación a un arquitecto, a Humberto Fernández, para la redacción del proyecto de lo que es de los pórticos. También está la aprobación del proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación y consolidación de fachadas de la Escuela de Leitoki. Luego hay una inscripción de armas, una baja de oficio. Luego, con la empresa Ibermática está para la digitalización y catalogación de los libros de actas de este ayuntamiento. Y luego también hay otra también con Ibermática, que es para un programa integral de gestión de los archivos municipales. Luego también está el convenio de colaboración con Udaltalde 21, Nervión y Baizábal, para la gestión de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad de este año. Y luego también hay otro decreto que es en relación con Udaltalde 21 para participar en lo que es el plan de gestión anual de este año. Un decreto de facturas, un decreto de adhesión al acuerdo marco para la adquisición de material de oficina, una baja de oficio, adjudicación a Dakin Software de Gestión de las Ciudades 2050 Sociedad Limitada, actualización del software de GESPOT a GESCITY y el mantenimiento y soporte de la aplicación informática de GESCITY. Concesión de un beneficio fiscal para la comunidad de vecinos para la eliminación de barreras arquitectónicas. Luego hay una solicitud de fianza para gestión de residuos. Esa ya habéis visto la comisión informativa de urbanismo de la estación. Luego está la contratación de un nuevo servidor informático y luego el saneamiento del armario RAC. Luego hay la contratación de la póliza de seguro para el coche el 5252 de la Policía Municipal. Luego también una fianza para garantizar por unas obras para la gestión de residuos. Luego también de otra comunidad de eliminación de barreras arquitectónicas. Luego hay una licencia a la empresa CENER, que representa a Lintia Network, para la canalización y construcción de una arqueta de telecomunicaciones junto al kilómetro ECO 378. Luego hay dos decretos de sustituciones de la bibliotecaria, hay otros dos de tarjetas de estacionamiento, hay el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y este ayuntamiento en lo que se refiere a la cooperación policial. Luego hay un decreto por el cual viso un contrato de compraventa de una vivienda tasada municipal. Otro convenio tenemos de colaboración con la Fundación Bancaria y este ayuntamiento para apoyar la 20ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras del día 8 de marzo de 2020. Luego hay una desestimación de un recurso contra una multa de tráfico. Luego hay otro de perros peligrosos. Luego la segunda certificación se paga de renovación de firmes y áreas peatonales en Udiárraga y Arandia. Luego está el comienzo del expediente de contratación del desarrollo del mercado medieval. También está el expediente de adquisición de impresoras. Luego también tenemos otra fianza para garantizar una adecuada gestión de residuos. Ya he dicho que otra tarjeta de estacionamiento, el derecho de tanteo de retracto con una vivienda de protección oficial, decreto de facturas, el decreto de contratación del servicio de mantenimiento de la instalación eléctrica de alta tensión del centro de Leitoki, que se adjudica a EDS Ingeniería y Montajes por 496 euros,
y luego está el último decreto, que es el de convocatoria de este pleno. Hirugarrena da abuelo aktual, gaurko nagusia fundazioaren sinatu beharreko hitzarmenaren berri emotea. Laguntzak teknikoan zerbitzua, laguntza produktuak eta ingurua fisiko egokitzeko zerbitzua emateari buruz. El tercero es dar cuenta del convenio a suscribir con la Fundación Abuelo Actual, gaurko nagusia fundazioa, para la prestación del servicio de ayudas técnicas, productos de apoyo y de adaptación al medio físico. Laugarrena, aurtengorako, eta elkarte honen lurraldean, mugimendu kirol txartela ezartzeko lankidetza hitzarmenara atxikitzea onartzen berri emotea. Instalazioa, zerbitzariak eta edo jarduerak eskoragarri jartzea. El punto cuarto es dar cuenta de la aprobación de la adhesión al convenio de colaboración para la implantación de la tarjeta Moviment Kirol de Txartela en el territorio de esta comunidad autónoma, puesto a disposición de instalaciones, servicios y o actividades en el año 2020. Bosgarrena da el jaro eta Arandia kirol instalazioan kudeaketa zerbitzua kontratatzeko prozeduran behin betiko atzera egitearen berri ematean. Prozedura hau entzunten urtean otsailaren 13an iragarri zen Euskadiko Kontratazio Publikoaren plataforma. El punto quinto es dar cuenta del desistimiento definitivo del procedimiento para la contratación del servicio de gestión de las instalaciones deportivas del Jaro y Arandia, que fue anunciado el día 13 de febrero del año pasado en la plataforma de contratación de Euskadi. Segarrena da Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016aren /79 erreglamentuan aurreikustearen arabera. Erreglamentu hori pertsona fisikoen babesaren buruzkoa da, datu pertsonalen tratamendu eta datu horien zirkulazio azkari dagoenaz. Dar cuenta de la creación del registro municipal de actividades de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, que es relativo a la protección de los datos de carácter personal de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de estos datos y a la libre circulación de estos datos. Zazpigarrena, udalako funtzionarioen eta lan kontratuko langileen ordainsaria igoeraren berri emotea aurtengorako. El punto séptimo es dar cuenta del incremento retributivo del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento de Ugao Miravalles para este año. Zortzigarrena da Ugao Miraballeseko udal hilerriko barne araudian 20. artikuluaren aldaketa hasieraz onartzearen berri emotea. El punto octavo es dar cuenta de la aprobación inicial de la modificación del artículo 24 del reglamento interno del cementerio municipal de Ugao Miravalles. Bederatzigarrena da udaletxearen jarritako zaintza kameretan eragindako kalteaengandiko gaintzespenari berri emotea. El punto noveno es dar cuenta de la declaración de condena por los daños ocasionados en las cámaras de vigilancia instaladas en la casa consistorial. Esan dikore bat esan nahiko genituzke, aipatzearren. Gai honi dagokienez esan behar dugu gure taldeak Bildu ez duela olako edo modu honetako jokabideekin bat egiten. Are gehiago ez gaude gertaerekin ados eta are gutxiago gaur egungo eszenatokian. Orduan, alde batetik, ados gaude zuek esan dakoarekin, baina ez modu horretan. Bueno, ez dakit horrek zer esan duen, dinot bozkatzerako orduan, baiezko bozka emango dio zuen, ala ez. Baina nik uste dute guk aurkeztutako testua laburra dela, zehatza eta harira joaten da.
esaten duguna da, gaitzetsi egiten dugula trafiko kontrolatzeko bi kameren aurka egindako erasoa, eta ekintza horiek herritarrak bildurtzeaz gain, gizartearen bizikidetzaren aurka egitea dakarte, eta horregatik osoko bilkura berriz dei egiten du horrelako gertarak desagertzeko. Eta horrelako gertarak onartezinak dira, eta ez dute lekurik gure udalerrian. Gutxi gorabehera hori da esaten duguna. Eta nik uste dut kalera atera behar dugun mezua, hala, pertsona batzuk ez daudenean adoz udalak egindako zeozarrekin, hori ez dela modu edo jokabidea hori aldatzeko. Bestela, edozen pertsonari zaionean gustatzen udalak egindako zeozer, zer egingo du orduan, apurtu edo eserlekoak apurtu edo luminariak edo dana dalakoa, edo hiri altzari guztiak apurtu. Ez dugu bidezkoa ikusten eta horregatik aurkeztu nahi izan genuen testu. Orduan, bosketa, ados, jokabide horrekin... Abstenitu egingo. Abstenitu, bale. Garrena da Erregistro Zibilaren 20/2011 garren legea indarrean ezarri daitekela jakinaraztea. El punto 10 es dar cuenta de la posible entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. Okerez banago, geratu zarete testu bateratu batekin. Gauz ezen, zuek esaten duzuen gehitzea lerroaldi bat. Esaten hori bai estatuari eta elkarte hori da. Eta bestelea gortetzen da, zuek jarrita testu horretan. 11. Martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguneko adierazpen berri emotea. El punto 10 es dar cuenta de la... El punto, primero es dar cuenta de la declaración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hemen bebai hartu duzue testu bateratu bat. Amabigarrena, bertoko auskide batek eskatzen dau bere etxebizitzaren kalifikapena. El punto 10 es dar cuenta del expediente de calificación definitiva como vivienda basada municipal por cambio de uso terciario a vivienda de local comercial sito en el Paseo del Jaro número 2, solicitado por una vecina del municipio. Amairugarrena da gauza desberdinak ezagutzera, betiko duen, diazuek ikusita daukazuen. Está el programa de colonias urbanas, que es el de conocimiento y correspondencia. Es el programa de colonias urbanas, Aste Santuko hiri koloniak, informe del resultado de ejercicios 2019 del Polideportivo del Jaro, acta de reunión del Comité de Agenda Local 21 del día 23 de enero del año en curso, subvención otorgada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para contratación de un técnico de comercio en los municipios de Gau, Miravalles y Arrigorriaga. Luego está la celebración de la 20ª Feria de Mujeres Productoras Agrícolas, la orden de 2 de enero de Consejería de Cultura y Política Lingüística, subvención de exhibición de artes escénicas, participación en la 20ª Feria de Mujeres Productoras Agrícolas con una exposición de los trabajos de los cursos de ocio. Luego está el programa de actividades en torno a la celebración del 645 aniversario de la fundación de esta villa. Está en el informe de las actividades realizadas por la animadora sociocultural en el hogar del jubilado durante el mes de febrero. Luego hay otra orden foral por la que se resuelve la subvención que se concede al amparo del decreto foral 40/19 del 16 de abril. Eta azkena da erreputa galdera. El punto último es ruegos y preguntas. Ni bakarrik esatea gauza bat, ez dakit ezagutzen duzuen, baina udalkuntzako behin betiko ekitapena argitaratu egin da, eta
aurre kitapena 60.000 euro itzuliko zizkigutela, nez eta hori esan, azkenean behin betiko kitapenak esaten dago, 83.000 euro eta piku itzuliko dizkigutela. Hori jakin dezazu. Eta printzipioz besterik ez. Listo? Listo. Amaitutzat ematen dugu.